tanto en Ucrania como en Gaza, siguen siendo los recursos energéticos lo apetecible, como es el gas, como es el petróleo, para ser controlados precisamente y de allí generar lo que otra nación, en este caso la nación estadounidense, requiere con tanta urgencia, que es tener ese control de estos recursos energéticos que están en ambos territorios. Saludos a la gente de Lealtad Venezuela, un programa más de pensamiento crítico. Y hoy tenemos el grato placer de contar con la profesora Dulce Marrufo, oriunda de Lara. Hablaremos en el programa desde el punto de vista geopolítico, tema que aunque no parece interesante, es sumamente relevante. Profesora, bienvenido a nuestro programa de Lealtad Venezuela. Gracias por la invitación y aquí estoy ganada a compartir este espacio. Bueno, antes de comenzar el programa, no se olviden de suscribirse a nuestro programa de YouTube Lealtad Venezuela y seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok. Profesora, sus redes sociales. Dulce Marrufo en Instagram especialmente y Dulce Mao en Twitter. Bueno, profesora, usted como conocedora de la historia, estamos en el mes de abril. Ya pasamos el 19 de abril, fecha histórica, y de aquí en adelante hasta el 5 de julio y posteriormente hasta el 17 de diciembre son hechos históricos y notables. Son hechos de independencia, de valentía, de arraigo nacional. ¿Qué nos falta a nosotros para ser una nación desarrollada? Nos falta que internalicemos ese profundo amor por esta nación, una nación única. Venezuela es ejemplo de lo que tiene que ser un país que lo tiene todo desde el punto de vista cultural, económico, social, tiene a su gente. ¿Y qué nos falta? Nos falta mucho compromiso, mucho sentido de pertinencia y mucha unión para que podamos internalizar que es precisamente allí donde podemos hacer de Venezuela potencia, que es un gran llamado que tenemos que buscar, que nos duela nuestro país, que nos duela a tal punto de poder saber que es en esa unión que podemos lograr esa ubicación de Venezuela como la potencia que tiene que ser. Fíjense bien, nuestro programa se llama Lealtad Venezuela porque el eje central de este programa es crear la identidad. La identidad determina no todo, pero sí crea imágenes que hace posible estas realidades. Nosotros estamos construyendo esa realidad y esa realidad versa sobre la venezolanidad intrínseca. Yo no tolero, por ejemplo, profesora, a los venezolanos cómo se expresan fuera de nuestro territorio nacional, se expresan más de los venezolanos. Usted es testigo de eso, ¿verdad? Claro. ¿Qué crees tú que pasa ahí con esos compañeros que tienen tanto resentimiento hacia el venezolano que está aquí, trabajando, estudiando, esforzándose y lidiando con tantas realidades todos los días y que podríamos decir concretamente que es un venezolano resiliente? ¿Qué piensas tú con esos compañeros venezolanos? ¿Qué mensaje le mandamos a ellos? Bueno, primero hay que verlos a ellos como resultado de un proceso de educación que centró su formación en el individualismo muy propio de pensar en sus proyectos personales y su entorno familiar y que de alguna manera no fue construyendo un sentido de saber que tenías un Estado, una nación que te estaba dando las posibilidades para formarte, para que tú pudieses trabajar por ella, construir por ella. Y a esas personas que están fuera del país
y que no la deben estar pasando tampoco nada fácil, ¿no? Porque emigrar también da unas condiciones de muy dolor, un impacto desde el punto de vista emocional, donde la nostalgia, la tristeza y la añoranza al final llevan a cuadros depresivos, por cierto. ¿Qué le puedo decir? Que Venezuela es este país, que esta es tu tierra, esta es la nación que te vio nacer y es la nación que te formó, y que bien vale la pena que le podamos retribuir lo que nosotros y nosotras, quienes nos quedamos en este territorio construyendo y trabajando todos los días, desde la madrugada hasta el anochecer, porque lo estamos haciendo con un compromiso de apostar por la paz, por nuestra construcción y por ver a Venezuela como tiene que ser. Un ejemplo. Decir, y cuando hablamos del trabajo, quiero que me entiendan. Yo no me refiero al trabajo al que nos enseñaron a cumplir un horario. No, el trabajo que estamos haciendo versa específicamente sobre ese trabajo de construir realidades sobre la base de los sueños que nos estamos realizando todos los días. Entonces a esos compañeros le damos la bienvenida. No sigas hablando mal de Venezuela. Tú eres bienvenido aquí en nuestro país. Aquí te queremos como eres. Y vente, compañero, a luchar junto a nuestro país. El país se construye con gente que son leales. Por ahí vimos una compañera hablando, una venezolana, vimos un video por ahí hablando, una venezolana hablando del patio trasero. No, creo que conoces poco de la historia de nuestro país. Esta es una tierra de libertadores, rica en historia, pero más que historia, de gente valiente, de mujeres valientes, de hombres valientes. A ti te invito a que vengas a nuestro país y que vengas juntos con un proyecto y que podamos construir esa realidad. Eres bienvenida. Profesora, otra pregunta más. Vemos el tema, usted que es historiadora, el tema geopolítico. Vamos a hablar un poquito del tema geopolítico, ¿le parece? ¿Cómo no? Estoy presta a escuchar. Fíjese bien, vemos dos escenarios importantes. Vemos un escenario en Ucrania, Rusia, y vemos un escenario Israel, Gaza, Palestina. No hay duda que en ambos territorios que están enfrentados hay soldados gente inocente que no son soldados fallecidos. La guerra es así, pues, es cruda, ¿verdad? Pero vemos cómo la Unión Europea asume la balanza de la libertad en pro de Israel y a Rusia la cataloga como un estado genocida. Los números de fallecidos en Gaza sobrepasan más de 30.000 muertos, hospitales destruidos, todo lo hemos visto. Es más, hay gente de la ONU que han fallecido. ¿Qué podemos entender de eso entre Rusia y Ucrania y Israel-Gaza? Allí hay un componente que es eminentemente económico, que tiene que ver con un recurso energético que hay en ambos territorios, tanto en Ucrania como en Gaza, porque eso es lo que ha llevado a un exterminio de la población en Gaza. Ese exterminio como nunca antes se había visto en la historia, ¿no? de los procesos bélicos, donde se violenta precisamente los acuerdos internacionales de respeto a los derechos humanos y a las ayudas que tienen que entrar por parte de las naciones comprometidas con este proceso de paz en esos territorios. Tanto en Ucrania como en Gaza siguen siendo los recursos energéticos lo apetecible, como es el gas, como es el petróleo, para ser controlados precisamente y de allí generar lo que otra nación, en este caso la nación estadounidense, requiere con tanta urgencia, que es tener ese control de estos recursos energéticos que están en ambos territorios.
Entonces, fíjate bien, entonces entiendo que el eje central en estos territorios es el punto energético. En el caso que nos ocupa, Rusia es un país energético. Y creo que es público, notorio y comunicacional que Rusia construyó el Nord Stream 2 gasífero y fue destruido. Y el objetivo era llevarle gas más barato a la Unión Europea. Y aún así fue destruido. Y tiene implicaciones incluso en los países de la Unión, de la llamada Unión Europea, porque están ahora en un proceso viviendo todas las implicaciones que hubo de haber derribado precisamente esa conexión de gas que iba por ese canal. Pero ahora otro tema que entonces entramos en una contraposición, porque fíjate bien, si en Gaza, porque el tema de Gaza es gas, en Rusia es petróleo y gas, ¿y Venezuela? Venezuela tiene petróleo, tiene gas y le queda muy cerca la movilización del mismo, de estos recursos energéticos, para ser llevado a la nación que está solicitándola con tanto anhelo, que es la nación estadounidense. Es decir, es mucho más fácil movilizar el gas, el petróleo de Venezuela hacia la nación estadounidense que traerlo de Europa o en este caso de allá de Gaza o de Ucrania. Borrell, en ese comentario, en ese desliz diplomático, habló que Europa era el jardín, lo demás es la selva. ¿Lo escuchó? No lo escuché. Sí, lo dijo. Desde el punto de vista energético, ¿cómo debe entenderse esa explicación? Esa explicación que dice Borrell, creo que es él como el canciller de la Unión Europea, ¿no? Sí. Puede ser. Entonces, esas contradicciones que dice de los derechos humanos, ¿cómo está ese tema de los derechos humanos en Gaza y cómo está el tema de los derechos humanos en Ucrania? Oye, vale, te puedo decir que la situación... ¿Qué contradicción tan importante? ¿Qué contradicción? Porque en Gaza lo que está ocurriendo es el exterminio. Eso hay que... De la población. De la población. Y sobre todo niños, mujeres que tienen una situación, no lo voy a llamar vulnerable por ser débil, sencillamente porque es estratégico eliminar niños para que los intereses de crianza más adelante sean agrupados a luchar por el territorio, un territorio que les pertenece históricamente, ¿no? Palestina. Pero en esa doble moral que suele ocurrir en estas instancias, tanto a nivel internacional y sobre todo los voceros, en este caso el papel que juega este canciller para referir a procesos inhumanos, tan inhumanos como la destrucción de hospitales, como la destrucción de escuelas, de universidades, como la destrucción de todas las personas que también, y los mismos periodistas que están cubriendo las noticias. Por eso que digo que nunca antes había pasado un proceso de violación. Estamos en presencia de la antipolítica, de la antidiplomacia, y precisamente esa violación de derechos humanos lleva a personas como voceros de la llamada Unión Europea a plantear unas situaciones que va en contra de lo que debe ser la moral de respeto de los derechos humanos. Allí hay crímenes de lesa humanidad y en ningún momento se han pronunciado por la situación que se lleva de cómo cada vez se va atacando más a la población de Gaza y para nada comentan eso, ¿no? Pero para ellos Rusia es la que violenta las normas y es quien está catalogada en los intereses de esta llamada Unión Europea como una violadora de los derechos humanos. Y es muy paradójico, esa es parte de la doble moral. Fíjate bien, ahorita recientemente, desde el punto de vista diplomático, vimos entonces un acontecimiento que llama profundamente la atención desde el punto de vista de ese tema de la doble moral. Observamos con verdadero cuidado, porque yo fui en mi etapa, fui diplomático, conozco un poco de la diplomacia, y
veo con preocupación cómo Ecuador allanó, repito, el gobierno de Ecuador allanó la Embajada de México. Esta noticia es pública, es notoria y es comunicacional. Sin embargo, no vi la exposición de los gobiernos o de otros gobiernos que avalan el derecho internacional. Por ejemplo, una explicación de los Estados Unidos no la vi, coherente. Una explicación del gobierno de Canadá no la vi. Canadá se atrevió a decir que presuntamente, es decir, que los videos que vimos, que son públicos, notorios y comunicacional, que vimos cómo entraron las tanquetas en la Embajada de México. Pero también vimos cómo el gobierno de Israel atacó un consulado de Irán en Siria y mató parte de su cuerpo diplomático, asesinó parte de su cuerpo diplomático. Pero también vimos cómo Irán responde. Y eso ha generado un revuelo, ¿no?, internacional. Hablemos primero de la Embajada de México allanada por el gobierno de Ecuador. Sí, se invadió un territorio y se violentó precisamente todo el marco jurídico de la diplomacia establecida a partir de 1954, que es el resultado de la reconformación de esos bloques históricos que hubo después del periodo de la posguerra, en el año 1945 en adelante. Sin embargo, allí no está lo mediático, sino que hay una justificación. Por un lado se llama a que tiene que haber un encuentro, un diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Ecuador para que disipen, pero disipen con toda la intención de minimizar este proceso. Sin embargo, también podemos decir que lo de Irán, que a manera de la política comunicacional, que bien sabemos quiénes la manejan, los laboratorios donde están establecidos, ese eje de ataque, ¿no?, de comunicación, Reino Unido, Madrid, Nueva York, Washington, Bogotá, Venezuela, y que sencillamente allí lo que están es dejando, lo que pasó en Ecuador es un mal precedente para cualquier nación del continente, y sobre todo porque hay una violación a un territorio. Esto es por eso que hablamos de la antidiplomacia, de la antipolítica que está en marcha como parte de este mismo proceso de reconfiguración de bloques de poderes allí que se están conformando. Y decir lo que hubo en Damasco, de cómo el gobierno de Israel produjo matanza de los diplomáticos del consulado que estaba en Siria, y ahora catalogarlo con todos los mecanismos de comunicación como un acto terrorista. A eso lo llaman terrorista, cuando en ningún momento Irán, por lo menos hasta donde tenemos entendido, los ataques han sido muy certeros donde están ubicadas las bases militares de Israel, más no en la población civil. En ningún momento Irán ha estado ni invadiendo ni bombardeando hospitales, ni universidades, ni familias, ni hogares, sino sencillamente donde están situadas las bases militares que tiene Israel como parte de ese control guerrerista que ha llevado el gobierno de Israel a partir de 1948 en adelante. ¿Cree usted que se rompe esa hegemonía de que Israel era la cortina de hierro? ¿Se rompe la hegemonía de Israel en el Medio Oriente con este? La credibilidad. Lo desnudó. Completamente, y lo desnudó de tal manera que ya se ve precisamente que cuando retrocede la política del gobierno estadounidense de no acompañarlo en este proceso de confrontación, queda desnudo el gobierno de Israel, su intencionalidad, y queda claro precisamente que es una pieza más de ese juego de ajedrez que se mueve de acuerdo a las conveniencias de la geopolítica mundial. Fíjense bien, ahorita Argentina
recientemente el gobierno de Argentina, que tiene una dificultad económica muy seria, y vimos también cómo antes de anunciar la compra de los aviones, fue la jefa del Comando Sur, y fue noticia a nivel internacional. ¿Cree usted que el gobierno de Argentina, como dice, compró 24 aviones F-16 o es que Estados Unidos está poniendo una base norteamericana ahí? Están las dos alternativas. La ubicación de bases militares secretas que suelen, cada vez que hay una gira del Comando Sur, de la responsable del Comando Sur, con todos los operadores de los cuerpos de inteligencia del gobierno estadounidense, siempre va, donde quiera que llega, ellos llevan su plan, su guía, pero llevan también la propuesta de instalación de bases militares secretas. Aun cuando formalmente se pueda decir que Argentina tiene 3 bases militares secretas, no sabemos. Como no sabemos cuántas hay en Guyana, como no sabemos cuántas tiene Colombia, que se habían instalado antes del gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces, cada uno de esos, lo que son políticas encubiertas de la estrategia que viene haciéndose a través del Comando Sur como parte de la defensa de los intereses que ellos tienen, porque es un problema económico que los lleva a ellos precisamente a buscar cómo garantizar que en cada uno de estos territorios donde ellos puedan tener control desde de las estructuras del gobierno que ellos instalan allí, y ese control les permita entonces ser garante de tener el recurso energético y las vías posibles para poder defenderse a la hora de cualquier eventualidad en el territorio que para ellos vaya a ser clave buscar, por ejemplo, tener aliados y bases militares en caso de una confrontación con Venezuela. Ok, pero entonces, en mi opinión, desde su punto de vista lógico, si Argentina tiene una crisis económica seria, ¿cómo es que va a comprar 24 aviones? ¿Quién lo financia? Eso es la pregunta que todos nos podemos hacer. Si tienes una crisis donde se han aplicado un paquete de medidas que son neoliberales en su máxima expresión, si hay en estos momentos la población vive un proceso de retroceso en la garantía de los derechos sociales, por ejemplo, los beneficios que les fueron quitados, ¿no? La educación, la privatización de las empresas, los servicios públicos, pero el encarecimiento de los productos, desabastecimiento, es paradójico que esté comprando, adquiriendo unidades bélicas, en este caso, que compra precisamente, pero con todas las intenciones. Entonces, allí donde uno ve, sigue siendo lo económico, lo estratégico, lo energético, lo que mueve la conformación de este panorama geopolítico mundial, la reconfiguración de estos bloques históricos. Sin duda alguna que entonces estamos viendo un mundo disruptivo, podría decir. ¿Estamos en un cambio de mundo o en un mundo en cambio? Estamos en un mundo en permanente cambio. Allí no queda duda que Venezuela tiene mucho que ver, porque es centro de la disputa en la configuración de ese mundo para el continente, para América Latina y el Caribe también. El punto central de Venezuela es la parte energética. Exactamente. Ese es el punto de la discordia. Sí, pero también nosotros como pueblo, porque ha llamado la atención que no es cualquier pueblo, es un pueblo digno. Lo decía al inicio, es un pueblo valiente, es un pueblo que se levanta temprano a trabajar, es un pueblo que tiene muy claro lo que es la dignidad como un principio de vida. Y eso también nosotros somos, o por lo menos así nos ven, como cierta amenaza, ¿no? Pienso yo que somos un pueblo resiliente. ¿Usted comparte conmigo eso? Claro que sí. Estamos preparados para todo, porque tenemos un acumulado de lucha. Esa lucha es el capital más grande y el valor más grande que nos identifica como venezolanos en el mundo. En tiempo de historia, 19 de abril, viene ahora 24 de junio, después viene 5 de julio y después vendrá más adelante, va a venir el 17 de diciembre. ¿Qué le dice a los venezolanos ya para terminar el programa? Primero que estudiemos la historia completa, la historia no develada, esa historia
que está aún todavía guardada, ¿no? Y es la historia que nos va a decir qué tan importante hemos sido nosotros en el mundo y cómo formamos parte de esa lucha de ese pueblo. Somos un pueblo muy alegre, un pueblo muy trabajador, un pueblo que nos levantamos, sobre todo muy ingenioso. Yo siempre resalto este valor que nos identifica. Un pueblo que tiene tanto ingenio, tanta creatividad, pero tanta también dignidad para poder reajustarse a los procesos. Hemos pasado momentos difíciles y todo este acumulado de la historia desde el 19 de abril, 5 de julio, de lo que nos viene también para el sello de lo que fue la batalla de Ayacucho, la consolidación del proyecto continental, de liberación continental, que le digo a mi pueblo, le digo que continuemos y que nos podamos unir, que alimentemos esa identidad nacional, que amemos este territorio. Venezuela es nuestra madre, ¿no? Y cuando yo digo eso, ¿cómo tú vas a amar lo que no conoces? Hay que conocer la historia, hay que conocer esta historia de nuestro país para que podamos entonces sentirnos cada vez más orgullosos. Y cuando somos más orgullosos, nos unimos más para poder decir que vamos a defender con todo honor el mejor territorio y el mejor país de la humanidad. Así amo yo a mi país. Bueno, es importante destacar que, ya para despedirnos, Venezuela forma parte del eje central de la tierra más antigua, ¿no? Venimos del Amazonas, ese eje central, ¿no? Venezuela es un gran país y estamos para ello. De ahí entonces nuestro nombre de lealtad con nuestro país, lealtad con nosotros mismos, lealtad con nuestros hijos, lealtad con nuestra familia, lealtad con nuestros vecinos. La lealtad es la piedra angular de nuestro proceso y aquí estamos, Venezuela para todos, hasta una nueva ocasión y una nueva oportunidad. Gracias, profesora, por habernos acompañado en este programa. Saludos.